Estimados amigos, hoy vamos a hablar de África, un continente que nos dio a muchos países de América Latina, de Estados Unidos, una nueva cultura diferente a lo que nos enseñaron los españoles en la época de la conquista o del descubrimiento, como llaman algunos. África es considerado el primer continente que se formó. Sin embargo, es un continente que ha vivido en la pobreza en la mayoría de su tiempo de la historia. La historia de África es desconocida para muchos porque los europeos y los latinoamericanos nos interesamos en nuestros continentes, incluyendo a Estados Unidos también, pero lo que ha pasado en África, como también en parte de Asia, es desconocido para muchos. Es una historia repleta de emociones, de problemas, de situaciones, y el continente de África es prácticamente desconocido para la mayoría de las poblaciones que vivimos en este continente o en esta parte de América Latina. La historia de África, de su naturaleza, de su cultura, de todas las tradiciones que tiene, solamente la hemos conocido por los esclavos que los portugueses y los españoles trajeron a nuestro continente. En el Caribe, nosotros de España heredamos la lengua y la religión, pero la comida que consumimos es típicamente africana, y la música, el ritmo que tenemos también es africano. Quiere decir, nosotros en el Caribe especialmente conocemos mucho de España, pero no conocemos de África. Y es una deuda que tenemos con nuestros antecedentes que vinieron a trabajar estas tierras, que fueron cristianizados, porque ellos no tenían esa religión cuando vinieron, y pasaron muchas dificultades. La liberación de África de los países europeos es prácticamente reciente. Quiere decir, mientras los países de América Latina lograron sus independencias a partir de 1810, en la década del siglo antepasado, la independencia de la mayoría de los países africanos data de 1960, que fue la gran época en la cual se independizaron, algunos con guerra y otros en forma pacífica. Había antes de eso, en África, el Congo belga, el Congo francés y el Congo inglés. Quiere decir que Bélgica, Francia e Inglaterra se habían apropiado y eran dueños de ese continente. Por ejemplo, el Congo fue comprado por el rey Leopoldo de Bélgica a nivel personal, y de ahí sacaron infinidades de diamantes, de minas y todo eso, y después él lo donó al gobierno belga, para poner solamente un ejemplo. África se divide en dos partes importantes: la parte que está en el Mediterráneo, que están frente a Europa, que es habitada en su mayoría por árabes musulmanes, árabes de raza, musulmanes de religión. Y todos esos países tienen una cultura más o menos relacionada con Europa. Pero después del desierto de Sahara, lo que se llama subsahariano, donde no hay agua porque el desierto
no brinda ningún tipo de agua, y esos países que quedan alrededor prácticamente son parte de desierto, donde es difícil conseguir agua. Pero hay otros países que tienen mucha riqueza, que tienen mucha forestación, que tienen mucha agua. En la parte a la izquierda de África abajo hay islas como la isla Mauricio y la isla de Madagascar, que aunque son de África geográficamente, pero tienen una cultura de la India, de religión, de tradiciones, de costumbres. Lo que nosotros llamamos el mar Índico en otros idiomas y en otras costumbres se llama el mar Indio, de la India, porque es lo que separa la India de África. Y tenemos una variedad de costumbres en África. Nosotros conocemos aquí, en el continente latinoamericano, las divisiones políticas que se han hecho en África. Pero en el interno de África no es así. Las fronteras políticas que nosotros conocemos, ellos la han borrado porque esas eran tribus y cada tribu tenía su espacio geográfico y incluyendo existen todavía reyes que son de esas comunidades, que tienen sus dialectos, que tienen sus tradiciones. Tuve el placer de vivir en 14 países de África, especialmente francófonos, porque al conocer el idioma francés me era más fácil estar en esos países de África. Varias veces visité a Lomé, que es la capital de Togo, porque ahí estaba la sede de la Central de Trabajadores para África, para el continente africano, y trabajé con la Federación Panafricana de Trabajadores de la Agricultura. Eso me dio una experiencia para poder conocer muchas cosas que desde lejos no se pueden ver. Primero, en la literatura. La literatura que conocemos en Occidente es una literatura escrita. En África hay también la literatura oral. Quiere decir, lo que enseñan los padres a los hijos oralmente, no escrito. Y eso les da a ellos una distinción en la literatura, porque hay personas que conocen obras de muchas personas que no han escrito, pero sí se conocen sus obras orales. En la religión, por ejemplo, la mayoría de los africanos que fueron traídos a nuestra región tenían una religión que se llama animista. Es una religión que no hay Biblia, ni Corán, ni ningún libro, no hay sacerdotes, ni monjas, ni pastores, no hay templos. Es lo que transmiten los padres a los hijos, las costumbres que transmiten. Y el animismo o los animistas es una religión típicamente africana que se va transmitiendo y no hay libro, no hay texto, sino lo que los padres desde el punto de vista de costumbres, de tradiciones y de espiritualidad le transmiten a sus hijos y así sucesivamente. Por eso África tiene una riqueza muy importante en comparación a otros continentes. Tuve la experiencia de conocer, de visitar campos africanos, visitar organizaciones sociales y tener intercambio social con muchos dirigentes sociales africanos que me permitieron conocer mejor no solamente el hambre que se pasa en África, que es verdad que es el continente más pobre y donde hay más hambre y hay más miseria, pero también tienen una serie de riquezas que nosotros no podemos apreciarla porque no la conocemos. 4 escritores africanos son ganadores de Premio Nobel de Literatura. Si preguntamos el nombre de las personas, casi nadie va a saber porque no tenemos ese conocimiento.
Sabemos que en América Latina hay ganadores del Premio Nobel de Literatura. Pero ellos también tienen y buenos escritores, buenos novelistas y buenos escritores de tradiciones de cada uno de sus regiones o de sus países. Han tenido presidentes escritores en Senegal, tuvieron un gran escritor miembro de la Academia de la Lengua de Francia, y así sucesivamente. En literatura hay una literatura africana muy importante que desconocemos. Primero, muchos están escritos en sus dialectos y otros están escritos en los idiomas que predominan en África, que son el francés, el inglés y el portugués. El español solamente en Guinea Ecuatorial es que hablan español, pero está muy lejos de las relaciones con los países que hablan español. Después, 82 países hablan dialectos que son regionales, hablan los que fueron colonizados por Inglaterra, hablan inglés, los que fueron colonizados por Francia hablan francés, y los que fueron colonizados por Bélgica hablan también francés. Aunque en Bélgica se habla el holandés, sí el francés, pero para sus relaciones exteriores utilizan más el francés. La belleza, la naturaleza de África no es muy conocido. Los nombres de las personas en África es diferente a los que conocemos en América Latina. Normalmente en América Latina se tienen nombres de santos españoles, en español, de santos que conocemos de la iglesia. Hay un santoral y muchas personas ponen los nombres, y normalmente si una persona se llama Pedro, su hijo va a ser Pedrito. Si una mujer se llama María, su hija va a ser Marita. Pero en África es diferente. Le ponen los nombres de la naturaleza, los nombres de las cosas que ellos ven dentro de la naturaleza. Kofi N. Annan, de Ghana, África, que fue presidente de las Naciones Unidas. Su nombre de Kofi, en el dialecto donde él nació, quiere decir viernes. La N de Kofi N quiere decir que él era mellizo o es mellizo. Y Annan quiere decir que él nació en la primavera. Quiere decir que igual que Kofi N. Annan, así son la mayoría de los nombres de las personas. No son los nombres modernos que se utilizan de telenovela, de libros, de actualizar, sino de la naturaleza. Entonces es otro tipo de estilo y todo eso. Las costumbres, las tradiciones africanas se conservan. Los africanos tienen un sentido del ritmo musical muy diferente a los otros continentes. Nosotros conocemos en películas algunos bailes africanos, pero eso solamente son para show o espectáculo. Pero por ejemplo, una fiesta en África, una canción dura más de 15 o 20 minutos. No son los que nosotros estamos acostumbrados por la música, que son 3 o 4 minutos, sino son incansables. Son formas de tradiciones. En las religiones predominan religiones como los musulmanes. Hay de otros tipos. Los animistas son, digamos, típicamente africanos. El cristianismo es minoría en África. Quiere decir que no es como el continente latinoamericano, que entre católicos y protestantes son una mayoría aplastante. Lo mismo pasa en Europa, pero en África no. Hay musulmanes y, como dije anteriormente, en la parte del Mediterráneo, frente al Mediterráneo, la mayoría son de raza árabe. O sea, los árabes es una raza, musulmanes es una religión.
Por eso pueden haber musulmanes, blancos, negros, indios y lo que sea, de cualquier color. Pero los árabes es una raza y son más o menos del color que nosotros tenemos en América Latina. Las riquezas de las minas de África son explotadas por las empresas multinacionales. El petróleo se saca mucho, pero nosotros conocemos el petróleo como de agencias inglesas, holandesas, que no tienen petróleo, pero que lo sacan de esos países. La agricultura es muy abundante, pero no pueden hacer competencia con la agricultura o los productos agrícolas de Europa, porque en Europa a los exportadores se le da incentivo. En África corre el riesgo el que siembra de todos los peligros que corre la agricultura, de inundaciones, de terremotos, de plagas, y no hay un sistema de seguro para ellos. La pintura africana, los pintores africanos tienen un estilo propio. No es que sean inocentes en la pintura, sino que ese es su estilo propio de la belleza. El ritmo de bailes africano es propio de los africanos y tienen el mejor ritmo para la música, para el baile. El arte africano, los cantantes africanos, hay muchos, naturalmente tienen que irse a Europa o Estados Unidos para poder destacarse, para poder conocer, porque en África no hay la industria para los cantantes, para las películas, para las novelas, para el teatro que hay en Europa. Y los mejores talentos de África entonces tienen que irse fundamentalmente los que hablan inglés a Inglaterra, los que hablan francés a Francia o a Bélgica y los que hablan portugués a Portugal, para poder desarrollar más universalmente su talento. La música africana, los escritores africanos, la literatura africana, la artesanía africana son bellezas que hay que conocer, porque son prendas preciosas para todo lo que tiene que ver con la cultura y con lo social y cultural y el arte de África. Estuve muchos años visitando África como secretario general de la Federación Mundial de Trabajadores de la Agricultura y de la Alimentación, y escribí un libro que se llama África Social y Cultural. Es este libro, África Social y Cultural. Ahí se dan a conocer actividades sindicales que realicé, cómo está el sindicalismo en África, cómo está la seguridad social, y en algunos países pude hacer actividades, y en ese libro se destaca lo que hice, por ejemplo, en Senegal, en Burkina Faso, en Madagascar, en la isla Mauricio, en Togo, en Burkina Faso y en otros países, especialmente francófonos, quiere decir que hablan francés, aunque ellos conservan todo su dialecto. África es un continente a descubrir. Nosotros la propaganda que tenemos solamente son las cosas malas que llegan de África, las hambrunas, la miseria, la pobreza, pero junto a eso también hay otras cosas social y cultural que debemos conocer. Nosotros en el Caribe heredamos de África muchas cosas, especialmente la comida, las tradiciones, muchas tradiciones inclusive que son religiosas. Por ejemplo, aquí en la República Dominicana, a los esclavos que estaban el sábado en la noche le daban libre, y ellos hacían una fiesta que llamaban el Can, con K, porque los idiomas de ellos son fonológicos, quiere decir como suena, es que lo pronuncian. Y aquí en la República Dominicana es el único país del mundo que el Can es una fiesta. En otros países el Can es un perro. Entonces, volvemos a lo importante que es la literatura.